días políticos muy agitados, ideales para analizar con nuestro compañero Edgardo Moreno, que está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. Hola, Gerardo. Buenas noches. Bueno. Sí, días muy agitados, ¿no? Así es. Tiene la complicación el presidente de que se le han juntado varios temas. Uno es la cuarentena eterna, tan prolongada y tan difícil de administrar, la negociación de la deuda que tampoco llega a buen puerto, y una complicación que se ha generado el gobierno por sí mismo, que ha sido el caso de Vicente. Empecemos por lo más difícil. El presidente tiene que anunciar seguramente antes del fin de semana cómo sigue este proceso de la cuarentena. Va a tener que decir seguramente que se prolonga más todavía el aislamiento obligatorio, con además la mala noticia para un sector muy importante del país, como es el área metropolitana de Buenos Aires, de que vuelvan algunas restricciones que se creían ya superadas. Esto ante el aumento de casos. ¿Y cuál es el problema aquí, Gerardo? Es que la cuarentena o el aislamiento obligatorio, al ser una medida tan estricta, tan extrema, necesita algunos insumos que el presidente en este momento ve que están flaqueando. El primer insumo es el de la credibilidad social. Es decir, una medida de aislamiento es tan dura, una restricción de la libertad tan restrictiva, tan fuerte, necesita de legitimidad la medida, necesita ser creíble para la gente. Necesita el gobierno tener argumentos como los tuvo al comienzo de la cuarentena, argumentos de tipo científico, de proyecciones de casos, de adecuación del sistema de salud, que esos argumentos ya están desgastados a esta altura del partido de la cuarentena en la Argentina. También necesita admitir errores, porque cuando comenzó la cuarentena, el gobierno admitió errores. Admitió un error de diagnóstico inicial, creyendo que el virus no iba a llegar a la Argentina, que no era necesario comprar test, que no era necesario adecuar el sistema de salud para una pandemia global. Cuando admitió esos errores, la gente le dio credibilidad a la voz del presidente y admitió la cuarentena. El segundo insumo que necesita es cierto nivel de consenso de otras fuerzas políticas. El presidente, cuando arrancó con la cuarentena, convocó a los bloques de la oposición, se rodeó de los gobernadores, dio gestos de unidad política, una suerte de tregua, la tregua del coronavirus inicial, que ya está absolutamente rota en la Argentina, ya hay confrontación abierta entre las fuerzas políticas. También necesitaba, como un tercer insumo, la anuencia dentro de su propia coalición. ¿Cuál era la anuencia? Bueno, que Cristina estaba en silencio, no tenía injerencia en lo que hacía el presidente con la cuarentena ni con otros ámbitos del gobierno. Bueno, eso también se fue modificando. Cristina se metió más en el tema del gobierno, injerencia en el Ejecutivo, la presión para la liberación de los presos, sus presiones permanentemente sobre el Poder Judicial por las causas que tiene pendientes de investigación en la justicia, y también lo último y lo más grave es el frente innecesariamente abierto en el caso Vicentino. Y el cuarto insumo que necesita para que la cuarentena sea gobernable, Alberto Fernández, son recursos económicos. Recursos económicos que están flaqueando. Ya la posibilidad de solventar el déficit fiscal, la ayuda de emergencia a las personas que no tienen ingresos, los aportes de los programas ATP a las empresas para que paguen los sueldos, prácticamente la emisión monetaria ya no da abasto, no se puede seguir emitiendo a ese nivel, y comienza a flaquear la cantidad de recursos que tiene el Estado para ayudar en la cuarentena. No solamente el Estado, también la economía privada. La cuarentena a esta altura ya ha demostrado que es muy costosa en términos de la actividad privada. Recién lo estaban mostrando ustedes en las notas, el impacto que tiene en la economía concreta, cotidiana, la cuarentena. De modo que el presidente tiene por delante un desafío muy grande. A ver cómo renueva esos cuatro insumos. La credibilidad social, el consenso político, el apoyo de Cristina, que tiene que ser en un segundo plano y no con la injerencia directa sobre el Ejecutivo, y finalmente los recursos económicos para continuar. Porque la verdad se ha hecho muy largo el proceso del aislamiento y estos insumos ya están muy, pero muy desgastados. Edgardo, el caso Vicentín, ¿te parece que tendrá la fuerza el gobierno para avanzar hasta donde quiere con su idea finalmente de expropiar la empresa, o tendrá que ceder en definitiva? Porque ha habido mensajes en uno y otro sentido según el día y según el protagonista que hable, ¿no? Sí, si se sigue la línea del cristinismo, lo último que se conoce es esta opinión de la abogada de la presidenta Graciela Peñafort, de que si no acepta la propuesta de Perotti vamos por la expropiación, hablando ya en términos de ejecución del gobierno, la verdad pasando por encima de los ministros del área, de los funcionarios que están abocados
a esto, del gobernador de Santa Fe Perotti, del juez de la causa y del propio presidente también. Si se sigue esa línea de pensamiento, lo que cabría suponer es que van a seguir hacia adelante. Pero la verdad es que la reacción social, la advertencia de los gobernadores de la zona más productiva del país, en el sentido de que no tiene que el presidente comprarse un conflicto como significó aquel con el agro en la resolución 125, la advertencia también desde el Congreso, donde no necesariamente van a tener los números para avanzar tan a fondo, todo haría recomendable, y sobre todo la reacción social. Claro. Y el clima político, en el medio de una pandemia, en el medio de muchos conflictos, de la economía prácticamente agonizante. Sería, la verdad, una locura que se insistiese en un camino de confrontación. Ahí están convocando seguidores del Frente de Todos a una manifestación política para el 9 de julio, en apoyo al gobierno. La verdad que si el país entra en esa dinámica de movilizaciones de un lado, movilizaciones del otro, en el contexto de la cuarentena, en el contexto de la crisis económica, estamos en la peor crisis sin ningún acuerdo. Y abrir nuevos frentes de conflicto, la verdad que es lo menos recomendable para que el sistema sea gobernable, ¿no? Así es. Edgardo, muchas gracias como siempre. Un gusto. Gracias a vos, Gerardo. Hasta luego.